dónde sacan los escritos originales, y entonces vamos a volver a retocar lo que son las técnicas de traducciones para, ¿verdad?, para continuar, porque ahí fue que nos quedamos. Hablamos que el Antiguo Testamento, hay dos textos que se utilizan principalmente, ¿verdad?, que es la Biblia hebraica estugartensia, ¿verdad?, y tenemos también la parte de la Sociedad Bíblicas, la VS4 y la VS5, y del Nuevo Testamento tenemos el Textus Receptus, pero también tenemos la colección de Neleadan, que va por la versión 28. Así que esos son las fuentes originales de donde sacan, ¿verdad?, las traducciones modernas. Hablamos, no voy a repetir el ejemplo, pero hablamos de las técnicas de traducción, que hay dos técnicas de traducción principalmente. ¿Se acuerdan cuáles eran? La literal, y la otra era ¿qué? ¿Qué? Septa... Septuaginta, sí, eso es. Dinámica, muy bien. Chotearon por allá. Dinámica. Una era hablamos, ¿verdad?, del refrán como agua para chocolate, que dijimos que ese refrán en español quiere decir, ¿verdad?, es una frase que quiere decir que estás molesto. Bueno, que si tú no sabes qué es el chocolate cortés, que la abuela tenía que hervir el agua para poder, ¿verdad?, hervir ahí, derretirle la barra de chocolate cortés, pues si no sabías toda esa cultura, pues no ibas a entender que la frase como agua para chocolate significa estoy bien molesto. Y fuimos a un ejemplo. ¿Qué hice mal? Ok, perfecto. Y hicimos un ejemplo, ¿verdad?, con la misma Biblia, que hablaba de las ascuas de fuego caerán sobre su cabeza, que leímos que ascuas de fuego significaba, ¿verdad?, cuando leímos en una traducción literal decía ascuas de fuego, que era como la traducción de como agua para chocolate, y era como que algo que no se entendía muy bien, pero, gracias, pero que cuando leímos una TLA, que es una traducción dinámica, decía para que su cara le arda de vergüenza. Entonces vimos ¿verdad?, un ejemplo práctico de las versiones. Una versión quiere, ¿verdad?, traduce la intención del autor por encima de la cultura y todo este tipo de cosas, y la otra traducción habla literalmente lo que decían las palabras. Y hablamos que era como traducirle a una persona que habla inglés, like water for chocolate, que eso no significa nada para ellos, porque no conocen nada de la barra de chocolate cortés, no saben nada de eso. Pues se le traduce estoy bien molesto. Entonces eso sí lo entiende, ¿ves? Porque es una traducción, unas palabras que se entienden. So, hicimos ese ejemplo para poder explicar un poco lo que es una traducción literal, lo que es una traducción dinámica, que la idea es decir el mensaje. Y también hablamos que cuál es la mejor de las dos. Pues mira, las dos son buenas, porque una te mantiene lo que originalmente decía el texto, y otra te ayuda a tener una interpretación directa, no interpretación, sino entender lo que quería decir el autor a sus, ¿verdad?, a los que le estaba hablando, a los que le quería hablar. Hablamos de eso, hablamos de la traducción. Ok, nos quedamos en las traducciones. ¿Cuáles son las versiones? Sí, eso ya lo pasamos. Sí, eso lo hablamos, ahí después fuimos a la técnica de traducciones. Sí, y hablamos también de de las traducciones equivalentes, o sea, las traducciones palabra por palabra que tenemos hoy. La Reina Valera es una obra poética, magistral, es la primera, ¿verdad?, de las primeras versiones en español. Obviamente la Reina Valera no del 60, la Reina Valera antigua. De hecho, ayer estaba en el estudio bíblico, la célula virtual que nosotros tenemos por Zoom, de 8:30 a 9:30 en Dorado, y estamos leyendo la primera carta de Juan. Me topé con el capítulo 5, y entonces me topo con el versículo 16 y 17, y ahí surge un versículo que dice que ores por los hermanos
que cae en pecado de muerte, y que si hacen ese pecado de muerte, que hay pecados que no son de muerte y pecados que sí son de muerte, y que si hace ese pecado de muerte, y ahí están los tres puntitos, que si oras por ese hermano que comete ese pecado de muerte, le dará vida. Pero hasta la Reina Valera pusieron Dios le dará vida. Pero cuando vamos a los escritos originales no está la palabra Dios. Así que dice que el hermano que ora por otro que está en ese pecado de muerte, que la Biblia no dice cuál es ese pecado de muerte, y ¿verdad? La iglesia a través de los años no se ha puesto de acuerdo cuál es el pecado de muerte, pero sí dice que el hermano le dará vida. En las originales no ponen Dios le dará vida. Entonces cuando tú lees la oración original, tú dices, entonces el hermano es el que le está infundiendo vida por orar por él, según la original, ¿verdad? Y entonces le pusieron Dios porque es que no se entiende que que tú y yo podamos darle vida a otro hermano. Pero entonces le añaden Dios, y eso no estaba en los originales. Sí. ¿Quién trabaja? Pero nuevamente, pero eso lo estoy interpretando. ¿Ves? Aquí está el problema. Entonces, aquí estamos hablando de qué dice el texto. Porque podemos entender, yo tengo tu misma interpretación, ¿verdad? Yo no veo ningún problema que le hayan puesto Dios, pero es que pusieron esa palabra que no estaba. Entonces, cuando vemos ¿verdad? El original no está, y cuando tú ves la Reina Valera antigua, no dice Dios. Pero cuando ves la Reina Valera del 60, le añadieron Dios. Dice, wow. Y entonces, y ves las otras versiones y también lo dice. Así que solamente una versión, no sé cuál fue, si fue Dios habla hoy, cuál fue la que encontré que no lo decía. Y muchas veces vamos a ver que, ¿verdad? Se ponen cositas para poder explicar un poco mejor, como usted decía. Obviamente nosotros no damos vida, pero bueno, en algún grado podemos traer a esa persona a vivir, ¿verdad? Si esa persona, oramos por esa persona, y Juan 10 dice que él no vino, ¿verdad? El enemigo vino a matar y destruir y robar, pero él vino a dar vida y vida en abundancia. El versículo me encanta. Y en algún grado, orando por esa persona, ¿verdad? Vamos a restituir esa vida plena. Pero aquí quiero darle un ejemplo donde la misma Reina Valera ha sufrido sus propios cambios o añadiduras desde la Reina Valera antigua, que es del 1902, y la Reina Valera de 1960. Y fui a la del 77, la contemporánea, a la Reina Valera revisada, porque han habido varias, y en la mayoría, excepto en la antigua, no dice Dios. Igual que, ¿verdad? La famosa frase que es el sueño de todos cuando llegamos ante Dios, que nos diga, no dice siervo en la original, dice esclavo. Y ninguna versión, o sea, doulos significa esclavo. No hay break, no hay otra traducción. Ese griego doulos significa esclavo. Esa es la mejor traducción. Pero ninguna versión pone esclavo, pone siervo. Pero la real interpretación, fuera de todo contexto, ¿cuál es el problema? Es que nosotros tenemos demasiados prejuicios con la palabra esclavo. Yo hice una predicación sobre este tema, esclavos de Cristo. Y tenemos problemas con el sentido de esclavitud. Obviamente la esclavitud hoy no se ve de la misma manera que se veía en aquel momento. Incluso había esclavos que querían permanecer siendo esclavos. O sea, porque tenían comida, tenían techo, tenían de todo, tenían, ¿verdad? La seguridad, tenían familia, tenían todo lo que necesitaban y preferían quedarse siendo esclavos. Por eso se le hacía Sí, había una regla, o sea, que lo que para nosotros es esclavitud ahora, ¿verdad? En ese tiempo, la percepción de lo que era esclavitud no es la misma que tenemos nosotros hoy, ¿okay? Así que por eso es tan difícil cuando hacen estas traducciones, porque tenemos que entender cuál era el sentido del autor, qué pensaba el autor sobre esas palabras y qué pensaba al quien le iba a escribir esas palabras. Entonces tenemos esta polémica de cuando tú buscas la palabra doulos, muchas veces la traducen como siervo, porque para nosotros tendría mucho más sentido lo que es siervo, porque para ellos esclavo era como un siervo para nosotros hoy, pero no es lo que dice ahí. Entonces incluso la Reina Valera, que es palabra, una traducción palabra por palabra, no tradujo esclavo, tradujo siervo. Eso yo lo podría entender de las nuevas versiones que son dinámicas, ¿no? Que
tratan de explicar lo que decía el autor, ¿verdad? Agua como agua para chocolate, y las nuevas traducciones pues dicen está bien molesto. Pero la Reina Valera se supone que fuera dinámica, literar, y como quiera tradujo siervo. So que vamos a ver todo este tipo de cosas, ¿no? Y gracias a Dios tenemos muy buenas herramientas para poder ir directamente al original, como Blue Letter Bible. Es un website que tú puedes ir y vas al interlineal, vas al comentario y ves exactamente la palabra, te sale la palabra, cuántas veces aparece en la Biblia. O sea, es bien fácil, ¿verdad? Con las herramientas de hoy en día poder encontrar que allí dice doulos y no dice otra palabra, dice doulos, y doulos significa y siempre significa esclavo, la inmensísima mayoría de las veces. So, tenemos la Reina Valera, que es, ¿verdad? Que es poética, el lenguaje está escrito en un español de España. Tenemos la Biblia de las Américas, que es una versión un poco más moderna, pero sigue siendo literal. Arregla o ¿verdad? Actualiza un poco algunas palabras, pero igual utiliza muchas palabras de España, pero tiene el mismo valor que la Valera en cuanto a lo que es una versión literal, la Biblia de las Américas. O sea que escribe como agua para chocolate en vez de estoy bien molesto. Y las traducciones equivalentes dinámicas que tenemos hoy en día, tenemos varias, pero voy a mencionar las más conocidas. La nueva versión internacional, que es la versión, creo que es la primera versión que se hace dinámica en español con la Sociedad Bíblica de las Américas, y entonces hace una compilación de muchos autores de diferentes edades, de diferentes lugares del mundo, que hacen una interpretación y la nueva versión, y se hizo tanto en inglés como en español. Yo creo que es la primera traducción que se hace intencionalmente desde el principio en dos idiomas, ¿verdad? En inglés y en español. La nueva versión internacional. Tenemos también la nueva traducción viviente, que es una de mis versiones favoritas. El diario, ¿verdad? El Dios habla hoy, y la traducción lenguaje actual. Estas son versiones con un mayor número, ¿verdad?, de textos griegos. Hablamos que la Reina Valera utiliza unos manuscritos, unos 300 manuscritos aproximadamente, que era lo que tenía disponible cuando empezaron a usar manuscritos o códices, pero las nuevas versiones pues ya están utilizando todos los manuscritos que hay disponibles, que son aproximadamente 3.600 manuscritos y códices, ¿verdad? Y toda esa información pues la tienen más detallada, que hablamos lo que era crítica textual. Creo que está grabada, ¿verdad? Y van a ponerle para que puedan estudiar, ¿verdad? Para no entrar de nuevo en eso, que era la crítica textual. Ok, hasta aquí. Voy a entrar a los bochinches ahora es que esto se pone bueno. Voy a entrar a los bochinches de verdad. Pero antes de entrar a la chismería de esto, y estos bochinches, yo me he tirado al cuerpo tesis doctorales de catedráticos sobre cómo se tiran pero a matar unos a otros, y les dicen herejes por esto y lo otro, y esto es intenso. O sea, esta gente es bien intensa, los que estudian estos temas son bien intensos. Yo voy a traerle aquí ¿verdad? Las críticas mayores de ambos lados, ¿verdad? Y los beneficios, y vamos a ver textos en particulares, y vamos a pasar aquí malos ratos con las versiones nuevas, pero vamos a descubrir, ¿verdad?, dentro de todo, la voluntad de Dios. Y como venía hablando con Dani, que venía hablando con Dani de camino, le decía, mira, yo descanso en la soberanía del Señor. Si Dios permitió que por 1000 años la Iglesia Católica tuviera secuestrada la Biblia en la Vulgata Latina, yo creo que Dios permitió la invención de la imprenta, ¿verdad? Provocó esa revelación de Martín Lutero, con esa frase del justo por la fe vivirá, y todo lo que tuvo, ¿verdad? Todo lo que desató en esa ocasión. Así que yo creo en un Dios que es soberano. Yo creo que Dios tiene control de su iglesia, y Dios tiene provisión para su iglesia. Y creo que me encanta ese título que le pusieron a este primer escrito del Viejo Testamento, el Textus Receptus. Eso significa texto recibido. Yo creo que todos como creyentes hemos recibido un texto de parte de nuestro Señor. Nosotros tenemos un privilegio increíble de tener la Biblia traducida a español en tantos idiomas. Solamente 10% del mundo tiene la traducción, ¿verdad? La Biblia traducida a su propio idioma, y nosotros estamos en ese porcentaje.
Así que, antes de entrar a las polémicas, quiero que, si tienen alguna pregunta, duda o comentario de la vez pasada, de lo que hablamos ahora, duda, ¿no? Comentarios, quejas. Natalie, tú no puedes opinar, los demás sí. ¿No? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Seguimos? Ok. Bueno, vamos a entrar ahora a una crítica, la crítica mayor al Textus Receptus. El Textus Receptus es la colección que se hizo de los manuscritos luego que se inventó la imprenta. Vuelvo a repetir esto. Cuando se inventa la imprenta en el 1600, en el 1400 tanto, hasta ese entonces las porciones de la Biblia se copiaban a mano, no había más nada. Pero se inventa la imprenta, ya no hace falta escribir a mano. Ahora lo que hacen es que lo copian con la imprenta, ya se deja de utilizar a mano porque escribir a mano pues fomenta errores, pero si tú haces un primer original y sigues imprimiendo los demás, pues va a salir igual, siempre y cuando tenga suficiente tinta, ¿verdad? Va a salir exactamente igual. Así que dejaron de utilizar el copismo a mano y entonces empezaron a utilizar solamente imprenta. Pero entonces, ¿qué hacemos con todos estos manuscritos que teníamos antes del papel? Pues entonces se hizo una colección de todos esos manuscritos, los que habían disponibles, y ahí es que se le llama a esta colección el Textus Receptus, el texto recibido de todos nuestros antepasados cristianos. Los traemos para acá y todo lo que había disponible lo coleccionaron, y eran un poco más de 300 diferentes piezas, ¿verdad?, de los originales, entre códices, que son unos textos más amplios, hasta y papiros, ¿verdad?, que son textos más pequeños. Así que ese es el Textus Receptus. ¿Cuál es la queja principal con esto del Textus Receptus, ¿verdad?, que es la base de la Reina Valera y otras traducciones? Pues es que tiene una cantidad limitada de manuscritos, ¿verdad? Tiene solamente 300 cuando hay disponible 3000 y pico de manuscritos. Si tienes más opciones y opciones más cercanas al evento, ¿verdad?, que estábamos hablando, que si alguien escribió un mensaje de texto el mismo día que ocurrió un evento, versus una persona que lo escribe 10 años después, versus una persona que lo escribe 200 años después, versus otra persona que lo escribe 300 años después, pues la persona que lo escribió el mismo día, ese texto tiene más validez porque estuvo más cerca del evento. La persona que lo escribe 300 años después, pues realmente lo que va a hacer es repetir lo que escuchó. Pero la persona que lo escribió cerca del evento tiene más validez lo que está escribiendo. Así que el Textus Receptus tenía escritos desde 300 años después de Cristo, cuando la otra versión de Nestlé Aland tiene manuscritos hasta del siglo II, ¿verdad? Así que es mucho más cercano, del 100 y pico. Y tienen, ¿verdad?, papiros y códices más cercanos a los eventos originales. La mayoría de los Textus Receptus ¿verdad?, son bizantinos, y eso pues hay un problema, porque los escritos que se encuentran, que habían disponibles, ¿verdad?, que es lo que tiene el Textus Receptus hasta ese entonces, eran todos del norte. Entonces se llaman bizantinos, y muchos de ellos es como si yo escribiera un Milton escopista y hace unos comentarios al margen. Yo cojo la Biblia de Milton y lo que él escriba para mí es valioso. No es palabra de Dios, pero es muy valioso. Lo escribió Milton y para mí eso vale mucho. Pues yo le regalo a mis hijos una copia de la Biblia de Milton con los comentarios de Milton, y mis hijos le regalan a mis nietos una copia con la Biblia y los comentarios de Milton, y así por el estilo siguen duplicando la Biblia de Milton con sus comentarios hasta que llega un punto que los comentarios lo hacen parte de la escritura, porque en el momento se pierde lo que era palabra inspirada de Dios y lo que era comentario al margen. Entonces, ¿pero qué pasa? Cuando vamos a otros manuscritos de abajo, más al sur, y hay muchos más, se dieron cuenta que habían 100 y pico de copias que tenían la historia. Por ejemplo, voy a decir una de las más polémicas, la historia de la mujer adúltera, que Jesús dice: vete y no peques más, la que querían apedrear, ¿se acuerdan? Esa historia estaba en los textos bizantinos y encontraron 100 y pico de copias.
Pero encontraron 1000 y pico de copias de otros textos que no tenían esa porción de la Escritura y que era más cercana al evento que ocurrió, o sea, más cercano al siglo cero. Entonces, llega un momento que muchas traducciones dicen, ok, esa porción de la Escritura ¿es o no es parte? Entonces tienes la gran polémica. Vamos a entrar a otras polémicas más interesantes, que en muchas versiones no incluye esa parte. ¿Por qué me gusta la Nueva Traducción Viviente? Porque la Nueva Traducción Viviente, cuando tú buscas el texto, te lo explica y te dice, ok, esta porción, la mayoría de los textos más antiguos no incluye eso, pero el Textus Receptus sí te incluye esta porción y te la pone ahí. O sea, no te deja ignorante, no lo quita, ni simplemente no te explica y te dice, mira, y eso es lo que me gusta de la Nueva Traducción Viviente, porque aunque trae todos estos ángulos, los explica todos y te dice, mira, de aquí para adelante no está en los escritos más antiguos, pero la Reina Valera y el Textus Receptus sí lo tiene, y aquí lo tienes, y te lo explica, y te da los comentarios y toda la cuestión. Entonces, es importante para mí mantener ese texto, porque yo creo en la soberanía del Señor. Yo creo que si Dios permitió que ese texto estuviera allí, fue por una razón. Así que, ahora, hay una realidad, no he estado en los textos más antiguos. O sea, no podemos descartar esa realidad, ¿ok? Así que, eso es uno de los problemas de Textus Receptus, ¿verdad? Y los comentarios al margen que fueron incluidos eventualmente. Y hay porciones completas, de hecho el final completo de Marcos, o de Mateo, uno de los dos, hay dos diferentes finales de Marcos, de Marcos, que no están en otras versiones. Ahora, ¿cuál es la crítica a los textos críticos, a los textos modernos, a esas versiones de mayor cantidad de compilación? Pues se le critica de que elimina versos fundamentales. ¿Han escuchado eso, verdad? Que hay versiones nuevas que le quitan versículos completos. Bueno, se los estoy diciendo si no lo sabían. Ya les expliqué por qué. Pero esa es la mayor crítica que tiene, que usa lenguaje poco formal. A la gente le gusta el lenguaje formal, ¿verdad? Porque le inspira respeto, le inspira esta soberanía de la palabra de Dios. Duda de los autores y proveedores de los manuscritos. Relacionan la Biblia, ¿verdad? Los que poseen la corporación Nestlé Adams, y todo lo que, ¿verdad? Todo lo que se implica, pues hay algunos que están un poco relacionados, lo dije la vez pasada, con los testigos de Jehová. Eso es una realidad, está ahí, ¿verdad? Lo hablamos la vez pasada, hablamos de ese chisme un poquito más por una pregunta que hizo Mundo. Y pues esa es la verdad, y hay otros cientos ¿verdad? De versos en disputa. Y se pelean unos contra los otros, ¿verdad? Que son la fuente de unas versiones versus las otras, pero la mayoría no son diferencias que afecten los grandes principios de la fe cristiana, ¿okay? Y una vez, yo no sé si fue un pensamiento mío o yo lo leí, olvidé eso, pero decía que si un versículo que le quiten a la Escritura derrumba una doctrina completa, pues esa doctrina no debió estar fundamentada solamente en un verso, porque tenemos toda la Biblia. Y algo que se exigía de los canon, ¿verdad? Que se pedía en los concilios para crear que ese verso o que ese libro se considerara como palabra de Dios inspirada por Dios, era que la doctrina de cada libro fuera representada en la amplitud de la Biblia completa. O sea, que no contradijera otra cosa. Por eso muchos supuestos evangelios se quedaron fuera y muchas cartas de aquel y del otro se quedaron fuera, porque tenían enseñanzas que no eran cónsonas con las enseñanzas de Jesús. Así que, si quitar un verso, ¿verdad? Derrumba una doctrina, pues entonces tenemos que pensar si de verdad esa doctrina dependía solamente de ese verso. Pues tenemos que repensar un poco eso. Así que no hay que tener, ¿verdad? Miedo en ese aspecto. Yo creo que las verdades fundamentales del Evangelio están ¿verdad? Por todas partes. Y no creo que ninguna doctrina fundamental, de hecho ninguna de nuestras 20 verdades fundamentales están sostenidas en un solo verso, ninguna. O sea, no sé si han visto las 20 verdades fundamentales y todos los textos bíblicos que están sostenidas, estamos hablando de cada una tiene apoyo de más de 10 versículos. O sea, no es solamente en un verso, ¿okay? Así que no hay que temer en ese aspecto. Ahora, voy a hablar de los más chismes, ¿verdad? De lo que son las polémicas más grandes con la Biblia.
y se llama, esta porción completa se llama la coma joánica. ¿Por qué? No sé, no me acuerdo por qué el nombre, pero se le llama la coma joánica. Es una de las porciones más criticadas, está en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7 al 8. Quiero que me lean en Reina Valera, busquen la Primera de Juan, versículo 5, del 7 al 8. ¿Quién tiene por ahí Reina Valera? Exactamente, esa es la coma joánica. Pero vamos a ver específicamente qué es lo que quita y qué es lo que le añade. Así que, ¿lo tengo por ahí? ¿Esa es? Es Primera de Juan, capítulo 5, del 7 al 8. ¿Sí que lo tiene? Adelante. Mundo. ¿Qué? Ahí está. Ok. ¿Quién tiene otra versión? ¿O quién puede buscar otra versión? ¿Qué versión vas a buscar? Nueva traducción viviente, puede ser TLA, puede ser Dios habla hoy, la que tú quieras. Adelante. Por lo tanto, son tres los testigos, el espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Ok, léete acá, pon el 7. Ok, pon el 7 de la Reina Valera. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién se dio cuenta de la diferencia? Lea en voz alta el versículo 7 que tienes ahí. Por lo tanto, son tres los testigos. Sigue. Y ese es el 7. Ajá. El 8 dice el espíritu, el agua y la sangre. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tiene este que ese no tiene? No. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Le está quitando la Trinidad completa al versículo 7. Pero permiso, ¿es el único versículo que habla de la Trinidad en la Biblia? O sea, quitamos ese verso y o sea, no existe la Trinidad en la Biblia. ¿O hay otros versos que se hablan de la Trinidad? ¿No el bautismo de Jesús? Bueno, en dos versículos aparecen los tres. Está Jesús visible, ¿verdad? Está ahí, carne y hueso, ¿verdad? Para el autor, estaba ahí en carne y hueso. Visualmente está la paloma simbolizando al Espíritu Santo, que era evidente que era el Espíritu Santo. Y tenemos el padre audiblemente diciendo hijo. O sea que si para tener un hijo tú eres un padre. Así que el padre está hablando del hijo, tenemos el Espíritu Santo y tenemos a Jesús, los tenemos ahí. Y tenemos otros versos más que hablan de la Trinidad. Así que esto no crea un problema para eliminar la Trinidad. Porque eliminaste ese, pues tienes que tener otro más, Natalie. Sí. Uh-huh. Uh-huh. Está claro, no está eliminando ningún testigo, no está eliminando ninguna autoridad. Ahora bien, como decía la hermana, con el versículo que yo le hablé, que estaba ayer estudiando con los hermanos, que le añadieron, que la Reina Valera y todas las otras opciones, le añade la palabra Dios a primera de Juan, de hecho también, capítulo 5 también, versículo 16 y 17. La Reina Valera antigua no dice Dios, y la Reina Valera del 60, la contemporánea, todas añaden Dios y no está en el original. Y las nuevas versiones también añaden Dios. ¿Por qué? Bueno, porque explica mejor
la realidad de que si tú oras por una persona, la persona que le da vida, ¿quién da vida? Dios. Pero eso no es lo que dice el texto original. Entonces tenemos que ponernos en esta cuestión de que es cierto, Natalie nos acaba de explicar que ampliamente habla el versículo 7, que está hablando del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, pero el texto no lo dice. Lo dice en otra, lo dice antes y lo dice después, pero en el 7 no lo dice. Entonces, es verdad que está hablando del Padre, el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero no lo dice. Entonces, esa eliminación es la coma joánica. Le estoy hablando de los ¿verdad? De los bochinches más bochinches que tenemos en este problema o ¿verdad? Estas diferencias que tenemos en las traducciones. Así que, en las primeras dos ediciones del Textus Receptus, no aparece esa frase, ¿okay? En las primeras dos versiones del Textus Receptus, ya van, no sé por cuál versión van, del Textus Receptus, y volviendo, el Textus Receptus es cuando se inventa la imprenta, se dejó de hacer las copias de los papiros a mano, entonces recolectaron todos los papiros que había en el pasado con los códices y entonces hicieron un documento que se llama Textus Receptus. En esa primera edición, ese verso, esa parte del versículo 7 no está. En las diferentes traducciones fue añadida próximamente. No aparece en la mayoría de los manuscritos, nuevamente, eso aparece solamente en los bizantinos, los del norte. En algunos aparece como una nota al margen, ¿verdad? Y en la familia de copistas, no en todas, está. Que es lo que le dije que tenían una copia y seguían copiando de esa misma gente hasta que todos, ¿verdad? Asumían que eso era parte de la palabra, pero realmente empezó como un comentario al margen, eso pasaba y pasó, ¿verdad? Y estuvo, ¿verdad? Está evidenciado. Ok, nuevamente, eliminar esta frase, tumba por completo de la doctrina de la Trinidad, absolutamente no, tenemos mucho más. Otro ejemplo, ¿están listos? Este sí está bueno. Mateo 16, del 9 al 20. Está muy largo, ¿lo voy a leer completo? Mateo 16, del 9 al 20. Reina Valera, sí, yo quiero que la busquen. Ok, tú la vas a ver, dale para adelante hasta el 20. Dale para adelante. Sí, sigue por ahí para abajo, poquito a poco. Ahí está. Okay, quiero que busquen. ¿Quién tiene una versión nueva? Busca de Mateo 16, del 9 al 20. ¿En cuál versión la tiene? Nueva versión internacional. Búscate la nueva traducción viviente. ¿Sí? ¿Tienes todos los versos hasta el 20? Búscate la TLA. Entonces se pone bueno. Del 6, del 9 al 20, ¿lo tienen? Voy a buscar mi Biblia. Marco. Mateo. Porque pudo haber metido el dedo mal. Por eso es bueno tenerla en papel, porque la realidad es que hay opciones que no están en esa versión completa. De hecho, el versículo 8 y el versículo 9. Verifícate en la TLA
Si tienes el versículo 8 y el versículo 9. ¿Dónde está el comentario? A mí se me perdió esto. Tiene que haber escrito mal el versículo. El 99% de los manuscritos de Marcos, el 9 al 20. ¿Completos? ¿El 8 y el 9 también? Sí. Es Marcos. Es Marcos. Si lo dije ahorita. Ahorita dije que Marcos no tenía el final. ¿Se acuerdan? Pues, ¿qué me pasa? Editado. No vuelves a hacerme este papelón. Ok. Marcos 16 del 9 al 20. ¿Lo tienes en la nueva traducción? Búscate el 8. Chespi. Es que no va a aparecer porque no te va a salir punto y se acabó. No sale. ¿Marco qué? El 8. ¿Y el 9? ¿Pero qué versión tiene? Ok, esa sí está, pero una moderna. Cualquiera. Si traducen lenguaje actual, simplemente no las pone y punto. La nueva traducción viviente te las pone y las explica. Que por eso me gusta. La TLA, ¿tienes el versículo 9? El domingo muy temprano, después de que Jesús resucitó, se le apareció a María Magdalena tiempo atrás. Jesús había expulsado de ella 7 demonios. Marcos 16:9. Y por ahí abajo tiene más. ¿Y tiene más? Qué raro. Pues mira, ahí está. Ahí está. Te da un versículo y después te da un versículo largo. Que no es cualquier cosa, porque el versículo que aparece ahí, ahí es que dice: Jesús, vayan por todo el mundo y prediquen las buenas noticias a todo el que crea, sea bautizado, sea salvo, y por ahí habla de la gran comisión. Pero no es el único pasaje que Jesús habla de la gran comisión, ¿verdad? ¿Dónde más habla de la gran comisión? ¿Ah? En Hechos da algo, pero en Mateo también habla algo. ¿Está bien? Así que, nuevamente, la explicación que da la nueva traducción viviente es que el Textus Receptus tenía esta porción, pero que nuevamente Marcos se entiende que fue el primer evangelio que se escribe y Mateo usa a Marcos y algo que se llama el documento B, que no se sabe cuál es ese documento, pero que muy probablemente todos se refirieron a ese documento, incluyendo Lucas y parte de Juan, para referirse, para tomar algunos elementos, porque es el documento de se le llama a versos que tienen todos los evangelios. O sea, son versos fundamentales de todos los evangelios y que se entiende que todos fueron referentes a un documento para poder hacer completar su evangelio. Pero entiéndase, Marcos es el primer evangelio que se escribe, por lo menos eso es lo que, ¿verdad? Hay un acuerdo en ese aspecto. Así que Marcos, como primero que se escribe, no incluye esto o lo que se entiende que no lo incluye en los escritos originales de su evangelio, pero que eventualmente se le añade o se pone como nota al margen y eventualmente se añade más adelante, como dice, ¿verdad?, la nueva traducción viviente, documentos más tardíos. Más tardíos se entiende a más lejanos de la fecha del evento. ¿Ves? Como es el ejemplo del hermano que envió un mensaje de texto en el momento que pasó un evento versus otra persona que escribe del evento 300 años después. Esa persona que escribió 300 años después se entiende que es un manuscrito más tardío. ¿Okay? ¿Qué más? El Efraín Monje, entre los 900, escribió entre el versículo 8 y versículo 9, él escribe
este punto y dice, en algunas copias el evangelista termina aquí, y hasta este punto también Eusebio Panfilio hizo secciones del canon, pero en muchas lo siguiente también está contenido. O sea, desde el siglo I había una aclaración de esta diferencia. ¿Ok? Nuevamente, el Señor ha permitido que esto esté aquí. Entonces la pregunta es, porque si yo quito lo de Marco, porque donde más categóricamente el Señor habla de las señales, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Entonces uno se pone a pensar, Pero es donde único lo dice. de esa forma es el único sitio. Pero es el único verso que te dice que Jesús nos autoriza a nosotros a tener poder a hacer más cosas más grandes que las que Él hizo. No es el único verso. Ahora, sí es un versículo que habla, como que lo explica mejor o lo sintetiza mejor. No sé si eso es lo que tú estás queriendo decir. Lo que pasa es que es el resumen. Uh-huh. Es igual que en Mateo 28, el Claro. capítulo es como un resumen, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. En este caso también te trae lo mismo, pero entonces es bien categórico cuando él dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nueva lengua, tomarán manos serpientes, tal. De esa forma no aparece en ninguna otra parte en el Nuevo Testamento. Así, de esa forma. Entonces lo que yo me pregunto es, si este no estaba en los manuscritos, el copista o el que la tradujo, ¿cómo se tuvo esa iniciativa? Obviamente. Pues hay diferentes razones por las cuales hay diferentes razones por las que salen este tipo de cosas. Ya sea porque, recuerda, copistas están a papiro, rollo, desenrollando y enrollando y por ahí para abajo, ¿verdad? El cansancio, errores ¿verdad? En las copias, aunque eran bien exigentes, ¿verdad? No traje esa explicación, pero para escoger a una persona como copista no era cualquier persona. Copista no tiene que ver con copas, tiene que ver con copiar. Las personas que copiaban, ¿verdad? Eran bien exigentes y tenían que pasar un crisol bien fuerte para tú poder ser un copista, no podía ser cualquier persona. Y la realidad es que también esos textos eran verificados. ¿Qué cosas se entiende que ocurrieron en el proceso? Pues comentarios al margen, personas que quisieron explicar un poco más, a lo mejor utilizando, igual que nosotros hacemos comentarios en nuestras Biblias, que están altas de comentarios, porque escuchamos una predicación de Tolentino y dijo algo tan brutal de un texto que yo quise añadirlo aquí porque fue bien revelante, ¿verdad? Bien inspirador para mí. Así que lo escribí. Y así por el estilo, personas, ¿verdad? Seguían copiando y copiando y copiando. Y recuerda, este es el punto. Había más que no todas las sinagogas tenían todos los rollos. Era un rollo, o sea, una copia completa de la escritura. Era 1 o 2 años de trabajo de una persona normal, ¿sabes? No era posible, no era real, a menos que viniera encargado, ¿verdad? Por fondo, casi lo que sería para nosotros un fondo federal que viniera para acá para hacer algo así, ¿verdad? Los reyes tenían que decir, vamos a hacer copias de esto, para que ellos pudieran financiar esos procesos. Así que estamos hablando que si había un líder de sinagoga que hacía unos comentarios al margen, ese eran los comentarios al margen y esa era la escritura que tenía esa comunidad por completo. Entonces, si se copia de ese gran, ¿verdad? El que estaba liderando la sinagoga, y otro copia ese texto, está ahí. Y era el único texto que se tenía en toda esa región. Así que eso pudo haber fomentado bastante este tipo de textos añadidos. Nuevamente, a mí este tipo de cosas, en un principio sí pero la realidad es que yo confío en la soberanía de nuestro Señor. Si Dios permitió que la iglesia tuviera ese texto, que tuviéramos ese texto aquí, no hay problema con eso. Hagamos las paces con esa realidad. Hay una realidad de que eso no estaba, pero está y nos llegó y lo tenemos. Yo predico de la mujer que querían apedrear, yo predico de ese texto. Cito esta parte, la cito, porque Dios ha permitido que nos llegue a nosotros hoy. Y por eso me encanta, pero es importante, o es cool, saber sobre esa información, ¿verdad? Que está en la historia. Eso no lo añado yo,
no lo añade, ¿verdad? No es culpa de nosotros, es simplemente cuestiones que ocurrieron en el proceso de la copia, ¿verdad? De la traducción y de la multiplicación del texto. Tengo aquí un comentario de Marino. Marino, un teólogo, preguntaba por qué Mateo 28:1 dice que Jesús apareció tarde en el sábado, pero Marcos 16:9 dice que Jesús apareció temprano en el primer día de la semana. Eusebio respondió: una posible solución a este problema era simplemente rechazar Marcos 16:9 como parte del Evangelio de Marcos. Aquí, ¿verdad? Un simplismo, pero simplemente, ¿verdad? Hay una contradicción incluso en el tiempo que Jesús llega y cómo explica este texto en otro texto. Eusebio, uno de los primeros, ¿verdad? que padres de la iglesia, se explicaba que simplemente este texto tenía ese dato que era contradictorio a otro. No es la primera vez que vemos una inexactitud ¿verdad? En sentidos de localización o tiempos en diferentes evangelios, pero sí, ¿verdad? En este caso pues hay una inexactitud de cuánto llegó específicamente Jesús. Jerónimo repitió el trabajo de Eusebio. Algunas versiones modernas incluyen una nota al cárcel. Probablemente no fue Marco quien escribió esto, pero nuevamente Dios permitió que permaneciera allí durante tantas copias y Él es que quiere revelarse a nosotros. Así que, ¿por qué quiero traerle estos textos que parecen polémicos, amados? Porque la palabra de Dios es palabra de Dios. Y es lo que tenemos que defender, que yo defenderé a capa y espada hasta que me muera. Es que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y hay una gran diferencia. ¿Ok? Decir que la Biblia contiene la palabra de Dios es decir, eso aparece mucho en la academia y Natalie lo puede lo puede decir. La academia dice mucho, ¿verdad? Algunas escuelas, algunas corrientes, que la Biblia tiene porciones que fueron inspiradas por Dios, que tiene poder de palabra de Dios, pero que hay porciones que no. Aquí el gran problema es, ¿y quién decide cuál no es? Porque si yo como hombre digo, esto sí es palabra de Dios, esto no, pues entonces el Dios soy yo. Porque yo soy el que le adjudico poder a la palabra. Yo soy el que pongo la línea, esto sí es palabra de Dios, esto no es palabra de Dios. Yo no me voy a tomar ese riesgo. Ese es este que está aquí. Siempre hemos creído que la Biblia es la palabra de Dios. Y que Dios es soberano. Y que esto que está aquí llegó a nuestras manos, no así, cuando lo compré no estaba así de chaval. Pero que esto completito llegó a nuestras manos por su voluntad. Que esto costó sangre, sudor, vidas para que llegara a nuestras manos así. Que todavía hay una gran parte del mundo que no tiene el privilegio, primero, de tener libremente una Biblia. Esto Tole lo sabe muy bien, cargar esta Biblia en mis manos, por ahí. Que las librerías estén abiertas con copias. Tú consigues una copia de la Biblia en Sam's, en Walmart, en cualquier lugar. Eso no pasa en muchas partes del mundo. Nosotros tenemos ese privilegio de que tenemos libertad y acceso al texto en nuestro idioma. Y eso lo permitió el Señor. Es una pena que permanezca más tiempo cerrada que abierta. Lo hablamos la vez pasada. Yo creo que este libro tiene poder. Y que debemos leerlo por lo menos 4 o 5 veces a la semana. Y que cuando vengan estas diferencias a nosotros, descansemos, no en ponernos a pelear con las versiones, sino simplemente descansar y agradecerle al Señor que tenemos más lecturas para hacer. Cuando vengan diferentes dudas sobre el texto, esto es lo que le enseño mucho a la iglesia. El primer lugar para aprender de la palabra de Dios, ¿cuál es? ¿Cuál es el primer lugar que yo tengo que ir para aprender de la palabra de Dios? Y después de la Biblia. Después de la Biblia, ¿cuál es? ¿Qué Dios estableció en la iglesia? Dios estableció en la iglesia a través de sus dones y su llamado, estableció pastores y estableció maestros. Yo soy un fiel creyente que la iglesia tiene que volver a la estructura corporativa diseñada por el cuerpo de Cristo.
para el cuerpo de Cristo. Dios estableció pastores, estableció maestros, estableció evangelistas. Tenemos que rescatar esa nueva estructura. Yo no hablo de las catacumbas como tal, sino la iglesia en general. Estar mirando al mundo para copiar su estructura administrativa de CEO, de CFO y todas estas vainas que Tolen también las conoce bastante bien para sin fines de lucro. Eso no fue la voluntad del Señor. Dios estableció maestros, estableció pastores. La palabra de Dios la tenemos que consumir y tenemos que discutirla en comunidad, porque esta es la profecía más certera y la Biblia dice que ninguna profecía es para interpretación privada. Así que nosotros estamos llamados a discutir la palabra en nuestra iglesia local. YouTube, TikTok, no son los maestros que Dios estableció. Dios estableció la iglesia. Y en la iglesia, maestros, por llamado y por unción del Señor. Eso lo estableció, yo no lo escogí. Sí. Cada cual tenemos que cuidar y cruzar nuestras líneas. O sea, de no cruzar las líneas, que el Señor nos llamó a ciertas cosas y tenemos que conocer nuestro llamado, tenemos que edificarnos en nuestro llamado y tenemos que ejecutar nuestro llamado. Y la iglesia tiene que usar a sus maestros y preguntarle a sus maestros, porque si usted fue insertado en esta iglesia, no fue por su voluntad, Dios lo insertó, pero yo fui insertado en la mía. Dios lo insertó, la palabra dice que Él añade los que han de ser salvos o no. Sí, y Dios aquí puso maestros, usted estudia. ¿Tiene problemas con las versiones? Ahí yo le dejo ese tostón a Tolen, a todos los maestros de aquí, que le pregunten. Y él podrá discrepar a lo mejor. No sé si lo discrepa, no estoy consciente de eso. Pero pudiera discrepar de algunas cosas que yo acabo de enseñar aquí. Y eso está bien. Porque el maestro, yo soy un invitado aquí, yo me voy y los dejo aquí con esto. Pero los maestros son ellos. ¿Okay? Se respeta. Y la iglesia local tiene que entender que se estudia la palabra. Podemos estudiar, podemos ir a seminarios, yo no tengo ningún problema. Pero yo creo que cualquier persona que está en un seminario, quiere estudiar la palabra, quiere profundizar más de la palabra, tiene que ser pastoreada. ¿Okay? Así que estudien, empápense de la palabra, amen la palabra. Es un privilegio tener la escritura en nuestro idioma. No podemos ignorar el privilegio que Dios nos regaló. Y el privilegio de que la primera Biblia completa, Viejo y Nuevo Testamento, en tapa a tapa, en un solo libro, fue en latín. Qué brutal, tan cerquita de nuestro idioma, ¿verdad? Nuestro idioma sale de ahí. Y la tenemos en español precisamente por eso. Porque fue, ¿verdad?, bien cercano a nuestro idioma en latín. Y aunque no entendemos latín, yo no sé latín por lo menos. Pero si usted escucha latín, algunas palabritas podrá cachar por ahí, porque nuestro idioma sale de ahí. Y de ese idioma fue que se hace la Vulgata Latina, la primera Biblia, ¿verdad?, Viejo y Nuevo Testamento, los 66 libros. Que algunas personas trajeron, ¿verdad? Trajeron también los apócrifos, pero eso es otro tema que lo hablamos la vez pasada también, sobre los libros apócrifos. Así que, quiero terminar con esto. ¿Cuál es la mejor versión de la Biblia? Pregunta importante. Bueno, primero voy a contestar esa pregunta categóricamente al final. Pero depende para la que la vas a usar. ¿Okay? Si tú vas a hacer un devocional diario, o sea, que tú vas a leer la Biblia y salir corriendo con tu taza de café porque vas a tarde para el trabajo, y yo creo que debes leer la Biblia antes de salir al trabajo, ¿verdad? O en el mediodía, o cuando sea que vayas a usar tu devocional diario, ya sea una porción de la Escritura, ya sea... Yo estudio la Biblia de 3 maneras y la enseño de 3 maneras, ¿verdad? Yo creo que tú puedes leer la Biblia corrida, o sea, 3, 4 capítulos, no necesariamente detenerte a estudiarla, ¿verdad? Para eso tenemos los jueves o los días de estudio bíblico y el culto, ¿verdad?, donde se predica la palabra, y podemos estudiarla 1 o 2 veces a la semana a profundidad, pero estudiarla todos los días a profundidad, pues yo creo que eso es bien abrumador. Pero por lo menos debes leerla 3, 4 capítulos diarios. También está, ¿verdad?, es una lectura corrida. Está también la forma devocional, yo le llamo ese el starter espiritual, donde tú empiezas en la mañana, coges 2 o 3 versículos, a veces hay aplicaciones, a veces hay cositas, pero puedes pescar aquí, pescar allá, lees un librito devocional, tiene una, ¿verdad? Por lo menos yo a veces uso el de La Voz de los Mártires, que tiene un devocional bien bonito para eso, tiene una porción, una escritura, oras por ellos, y también pues hay otras aplicaciones, Glorify, ¿verdad?, YouVersion y otras más, el Pan Diario y otras aplicaciones más
y libros más, ¿verdad? Pan Diario viene también impreso, donde tiene una porción, una explicación, una oración, y ese devocional que a veces dura 10, 15 minutos o menos, es como un starter espiritual, es como para empezar tu día ahí conectado. Ese tipo de devocional, ese tipo de lectura corrida o rápida, yo creo que yo la hago en una versión ¿verdad? Dinámica, una versión moderna. Pero si fuera a hacer un estudio bíblico, cuando hago las predicaciones, cuando hago estudios bíblicos formales, yo utilizo la versión literal. Yo quiero ver qué dice el original, y compararlo con los modernos. Quiero ir al original, por ejemplo, en el estudio de ayer, que me di cuenta que la Reina Valera antigua no decía esa palabra, pero la Reina Valera contemporánea y la 60 también sí decía Dios, ¿verdad? Tenía el nombre de Dios. ¿Y por qué, verdad? Y ese tipo de cuestión tú la puedes estudiar mejor en una versión que es palabra por palabra. Pero no todos los días tú tienes la oportunidad para descubrir qué significa como agua para chocolate, ¿verdad? Como hablamos la otra vez. Todo lo que tú tienes que saber de la cultura puertorriqueña para poder identificar lo que significa agua para chocolate. Si lo traduces al inglés, water for chocolate, eso no significa nada, ¿verdad? Una persona que habla inglés tiene que conocer la cultura puertorriqueña para tú entender que quiere decir que está bien molesto, ¿okay? Así que cuando tú tienes tiempo para descubrir eso, pues tú le dedicas el tiempo y lees una versión, ¿verdad? Literal. Cuando yo uso una lectura corrida, que no tengo tanto tiempo, pero quiero dedicar tiempo para leerla, yo utilizo una versión, ¿verdad? Dinámica. Al fin y al cabo, usted use la que usted quiera. Para predicación, pues uso diferentes, ¿verdad? Y diferentes versiones. De hecho, hay textos que tú no puedes predicar o leerlos de otra manera que no sea Reina Valera. Tú lees un Salmo 23 de otra versión y eso es como si te cambiara la Biblia completa, ¿verdad? Un Juan 3:16 de otra versión es como, espérate, ¿qué es esto? Tú me estás hablando, eso no es el Juan 3:16. O sea, hay versículos que tienen, pero eso no tiene que ver tanto con la verdad del texto, tiene que ver más con, ¿verdad? Porque hay una cierta... ¿cómo se le llama esta palabra? Un cierto recuerdo, fuimos, ¿verdad? Criados, costumbre, fuimos criados con unos textos de una manera que es bien difícil, ¿verdad? Aceptarlos de otra. Y cuando yo voy a predicar, si predico de textos como estos, a menos que nos quiera traer un ángulo diferente, siempre lo leo de la versión, ¿verdad? Tradicional. Pero quiero cerrar con esto. La mejor versión de la Biblia, primero, es la que tengas a tu alcance. Porque nosotros tenemos el privilegio de escoger versiones. Hay quien no tiene ese privilegio. Tiene pedazos de la escritura a sus pedazos. La mayoría el 60% tiene cantitos. Un evangelio, una cartita de Juan, algunos versos que el misionero vino, aprendió el lenguaje y les que ahí a mano la tradujo. Así que empieza eso. Hasta que no hacen ¿verdad? La Sociedad Bíblica hace un proyecto en particular para empezar una versión, una traducción, pues no se hace. Pero la mejor versión de la Biblia es la que tengas a tu alcance y la que realmente leas. Si a ti te gusta la Reina Valera antigua, léetela. Si te gusta la Reina de la Biblia del Oso, lee la Biblia del Oso. Bueno, no creo que la puedas entender completa, pero sí léela. Lee la Reina Valera, estudia la Reina Valera, estudia Nueva Traducción, lea la que tú quieras, pero léela. Porque una Biblia cerrada puede ser la mejor versión de la Biblia. Cerrada. Abierta, abierta no es para que la pongas en tu casa abierta, como mucha gente, el Salmo 23 abierto ahí en la mesa, como si eso, qué sé yo, le ministrara a la casa, al techo, que no sé, pero lo hacen, ¿verdad? Y la Biblia tiene poder para transformar. Es una espada de doble filo para el que la lee. Si no la lees, no pierdas tiempo. Si tú no lees la Biblia habitualmente, ¿qué estás perdiendo tiempo tú de hablar de versiones? Si la que tienes no lee. Lee la Biblia. Ahí es que tiene poder y transformación. ¿Okay? Es importante conocer la historia. A mí me encanta conocer la historia. Porque yo casi siento que Puerto Rico, que el español es casi como uno de los idiomas favoritos de Dios. No es así, pero así me siento a veces cuando veo todas las versiones que tenemos. Me siento privilegiado de saber que solamente el 10% de la población mundial, de la población mundial, de los lenguajes o las lenguas vivas en este tiempo, solamente el 10% tiene la Biblia traducida en su idioma. Y nosotros estamos ahí.
Privilegiados, amados hermanos. ¿Por qué? No sé. Pero somos privilegiados. Y eso me ayuda a cada día buscar, esforzar a hacer lo que tenga que hacer. Con los 3 nenes en casa y mi esposa pidiendo, mira esto. Voy a leer. Dame un brequito que voy a leer. Que mis hijos me vean leyendo. Que a veces me cogen la Biblia, me la escriben toda. Pues sí, pues eso es lo que yo hago con este libro verde. Escribirlo y abrirlo y escribirlo. Pues ellos a veces me la escriben. Y para mí es un privilegio, ¿verdad? Que me vean leyendo la Biblia. Y no solamente porque me vean, eso es parte de, pero leer la Escritura, amado. 3, 4 capítulos por día. Que es lo menos que podemos hacer. Esto es vida. No puede permanecer cerrada. ¿Ok? Por favor, vamos a maltratar más nuestras Biblias. Alguien dijo una vez que las páginas amarillas se ponen amarillas cuando no se oxigenan. Así que procura que tus páginas no estén amarillas, que estén blanquitas, oxigenadas. Y esa es la realidad de la Escritura. Tenemos que amar la Escritura, tenemos que leerla, tenemos que enseñarla, tenemos que hacer preguntas de la Biblia a nuestros maestros, tenemos que respetar la autoridad de maestros que Dios puso en nuestra iglesia local y tenemos que ir a ellos más, usar más a nuestros maestros. Y si hay maestros aquí que hace tiempo no enseñan, pues venga a incomodarte, a decirte que te toca. A lo mejor no necesariamente predicar, pero sí enseñar. Y yo no creo que Tolen esté en contra de eso, Tolen. Así que, nada, hasta aquí esta parte. Ricky. Sí. Repiten. Uh-huh. Mira, Ricky, un orgullo arrogante y altanero de las catacumbas en un principio es que sabíamos Biblia. Yo no sé si podemos seguir diciendo lo mismo. Perdonen, pero es la verdad. Yo no sé si podemos seguir. No por ustedes. por todos los que somos hoy. Realmente nos comemos la Biblia como deberíamos comer. Nuestra dieta diaria de lo que es el pan de vida, de verdad, estamos leyendo. De hecho, Barma es una firma de estadísticas, ¿verdad? Está en Carolina, ¿verdad? En California, y casi siempre los estudios lo hacen con iglesias históricas y ciertas cosas. Está bien, perfecto, pero las estadísticas están ahí. No solamente la gente, yo hablo con gente y la gente no lee la Biblia. Ellos trajeron un dato que a mí siempre lo tengo aquí. Dice que el 87% de los pastores entrevistaron sobre a 20,000 pastores. 87% de los pastores leen la Biblia para enseñarla, no para consumirla. Y hay veces que los pastores tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando abrimos este libro, sí, tú lees la Biblia, sí, yo la leí para la predicación esta, para el estudio este, sí, pero ¿cuándo la leíste para ti? O sea, tú y Dios, ¿cuántas veces lo haces? Y los pastores tenemos que cuidarnos de eso, ¿okay? Y los líderes también, todos como, ¿verdad? Pero los pastores, que por lo general estamos siempre expuestos a la palabra, sí, para enseñarla. Y cuando tú abordas la Biblia para enseñarla, la abordas con una mentalidad totalmente diferente. Porque estás dando. No lo haces, claro que tenemos que recibir primero para poder dar, sí. Pero es muy diferente cuando te sientas a leer la Biblia solamente para ti. ¿Ok? Por eso yo tengo está por aquí, mi plan bíblico, que está también bastante maltrecho. Termino el plan, imprimo otro y vuelvo y sigo. Génesis, y voy marcando. Ahí, todo esto fueron mis hijas, por si acaso. Y voy marcando. No siempre puedo escapar, porque está todo chavado. Pero voy por aquí, el Viejo Testamento, estoy ya por Ezequiel, y el Nuevo Testamento lo empecé de nuevo, así que por ahí sigo, lo vuelvo y lo imprimo y lo vuelvo y lo hago. Porque me ayuda a mantener un track, ¿verdad? No para medir cuánto estoy leyendo, es porque si no me pierdo, pesco aquí, pesco allá, y después uno no sabe ni por dónde va. Pero eso me ayuda a mantenerme, por lo menos mi mente, que es bien loca, yo tengo que apuntar todo lo que voy a decir, porque si no se me va. O sea, yo tengo que estar así organizado, porque si no, soy totalmente no.
No porque soy organizado es que tengo esto, es porque soy desorganizado en mis pensamientos que necesito esta estructura. Y esto es lo que yo enseño. O sea, lo tenemos disponible. De hecho, se lo puedo pasar si lo quieren. Lo imprimimos, lo tenemos ahí en la iglesia, se lo damos a los hermanos para que lo hagan. Visito a los hermanos, lo veo esto impreso así en sus neveras, marcado. Y eso me llena de mucho orgullo. Pero en la realidad, ¿verdad? Lo que dice Ricky, yo lo quiero proyectar a las catacumbas. Yo creo que tenemos que volver al libro, ¿verdad? Y volver a este sistema de maestros, hacer preguntas. ¿O a ti te molesta que te hagan una pregunta de la Biblia, Tolen, en la semana? A mí me encanta. ¿Qué quiere decir esto? Y lo peor es cuando uno tiene que decir, mira, mano, no sé. Vamos a buscar. Porque no siempre uno se la sabe toda. ¿Sabes? Tú puedes... Pero hermano, hay que volver al libro. Hay que amar la Escritura de verdad. Y que volvamos como catacumberos a ser orgullosos en ese aspecto. No sé si orgullo bueno o orgullo malo, pero olvídate que seamos el pueblo de la Biblia. ¿Está bien? Así que alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario, queja. Las quejas son a Dolen, pero comentario y preguntas a mí. Sí. Sí. Punto. Wow. Era casi un diario. Sí. Era poblaciones diferentes. Uh-huh. Uh-huh. Claro. Definitivamente. Y eso es bien triste sí, ahora, es bien triste lo que dijiste, ¿verdad? De la persona porque no es culpa de esa persona, ¿verdad? Es que, ¿verdad? Y parte de lo que quise estudiar y quiero traer esto es para traer paz con este tema, no discordia, paz, en el sentido de que, mira, descansemos en la soberanía del Señor.
Cualquier versión. Por ejemplo, si tuviéramos solamente una versión al español, no tendríamos con qué comparar. Y hay muchos lenguajes que tienen una versión. Nosotros tenemos el privilegio de tener varias. O sea, y tuviéramos una, ¿cómo ellos pueden decir si es literal o si es dinámica? Pues, es una, no tienen más nada. Pero gracias a Dios tenemos varias y tenemos para, ¿verdad?, comparar y edificarnos, ¿no? Ni existen. Ujú. 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 Pero la palabra oveja no significa nada. Los salmos jíbaros, aquel que trajo iris flores, el Señor es mi boyero. Y entonces hizo los salmos, eso está en cassette. Entonces los usó la cultura puertorriqueña y los actualizó. Qué cool. Que si la gallina, que si los pollos. Claro. Digo, debe haber un celo también por la verdad, como quiera, ¿ves? Pero nuevamente, nosotros tenemos que tener paz con eso, ¿ok? Y parte de lo que tenemos que, ¿verdad?, ser libres en ese aspecto de que no es cualquier cosa, ¿verdad? Hay que velar la palabra de Dios. Por ahí vienen versiones bastante preocupantes y yo pudiera hablar ¿verdad?, de esas versiones que pueden ser algún preocupantes, pero nuevamente, si esas versiones pueden venir, las versiones más aberrantes que puedan existir, tenemos versiones que siguen siendo igual de buenas. Nadie nos va a obligar a quemar a quemar las viejas para entonces leer las nuevas. No estamos obligados a eso. ¿Okay? Y tenemos que tener paz con eso. Y pues obviamente enseñar. Y cada iglesia local, hay iglesias locales que se enseña que estas versiones son del diablo. Pues chévere, pues en esa iglesia no se lee otra versión que no sea la Reina Valera. Ya está, no pasa nada. ¿Verdad? Porque vengan a la catacumba mía a decirme eso, pues ya son otros 20 pesos. Que trajo una Biblia. Mira, esta es la Biblia que yo tengo. Cuando tú digas no, los Watchtower, la sociedad de la Watchtower, que era de los testigos de Jehová. Y entonces, en una forma indiscreta, no, dame esta. No, mira, esta es mejor. No le conté, no le dije. Todo tiene su tiempo. Esa persona no necesita saber. Todo tiene su tiempo. Entonces, claro. No, igual cuando leemos libros cristianos, que tú lees Milton siempre me enseña, ¿quién es el autor? Y cuando tú lees Dorothy, ok, está bien. Vamos a... Ese librito no te lo leas. Las de Dorothy, no, léete otro libro. Mira, aquí está, esto y esto. Nuevamente, yo creo que debemos volver a depender de la educación cristiana de la iglesia local. Yo creo que eso es lo que tenemos que enseñar, siempre lo enseño, siempre lo digo. Creo que tenemos que ir a la iglesia local a aprender de lo que es la Biblia, de lo que es la Escritura. Claro, puedes ir afuera a estudiar, sí, pero tienes que ser pastoreado. O sea, porque yo mismo tuve varios deslices de diferentes cosas por simplemente ir a aprender fuera de casa. Así que, y Dios me enseñó que hay que aprender en casa, que para eso Él estableció maestros en nuestra iglesia local y para eso Él me aterrizó allí a ese lugar. ¿Algo más? ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, pues oramos.
lo que hay. Que hay muchas lenguas en el mundo actualmente que tienen una sola versión y ni completa, ¿verdad? O sea, somos privilegiados. Sí. Sí, se la había aprendido y también la tenía. Esa película es bien impresionante. Anyways, pues oramos. ¿Sí? Bueno, oramos. Padre, Señor, venimos en el nombre de Jesús. Nos acercamos a ti en el nombre que es sobre todo nombre, Dios. Agradecidos. Agradecidos y sorprendidos de tu trabajo, de todo lo que has hecho, Señor, para que este libro lo tuviéramos en nuestras manos, en papel, en digital, en tantas formas, Señor. ¿Cuánto te has esforzado por hacer accesible la Escritura a nosotros, Señor? Padre, que no permanezcamos ignorando esa realidad, que no permanezcamos siendo, Señor, ingratos y ignorar el libro más poderoso de la historia de la humanidad, el libro que ha provocado cambios en el mapa geográfico más que ningún otro libro, el libro que ha transformado vidas, familias, que ha salvado personas, que ha trascendido pueblos, Señor, el libro que tiene tu poder, porque es tu palabra y tu palabra es poderosa, Señor. Dios, por favor, que nunca demos por sentado que siempre la tendremos disponible, Señor, porque hay hermanos que la tuvieron y ya no la tienen. Que valoremos el acceso que tenemos a ella, que amemos la palabra, Señor, como te amamos a ti, Señor. Que no pueda pasar 2 días sin leerla, Señor. Que ya el segundo día ya estemos sedientos, Señor. Que necesitemos de ese pan de vida. Padre, ayúdanos a alimentarnos comiendo de la palabra día a día y también estudiándola, amándola y compartiéndola a través de la iglesia local, Señor. Ayúdanos a valorar la Escritura, a valorar el privilegio que tenemos de tenerla en nuestro idioma hace tanto tiempo y en tantas versiones, Señor. Ayúdanos a no perder nuestro tiempo en discusiones vanas, sino que en vez de discutir por la versión, hablemos y nos inspiremos por la verdad de cada una de ellas, Señor. Que hablemos de la verdad que hay allí, que hablemos de las verdades eternas que allí se cuentan, Señor, y de la forma en que tú la escribiste, las verdades que nos revelaste, la forma en que te fuiste revelando progresivamente a través del tiempo, Señor. Y hoy, en esta etapa, luego de la crucifixión de Jesús, luego de todos los eventos, luego incluso de ver profecías cumplidas, Señor, de tu Escritura, Padre, y aún faltan otras, Señor, estamos en esta etapa de la historia de la humanidad con tanta información en nuestras manos. No nos permitas ser ingratos de esa realidad. No nos permitas permanecer ignorantes de las verdades bíblicas. Ayúdanos a apasionarnos nuevamente por leer el libro. Y que, Señor, las catacumbas vuelvan a convertirse en el pueblo del libro, Señor. Que amemos tu palabra, que volvamos al libro, que volvamos a las discusiones, que en la semana tengamos textos con los maestros de la palabra, preguntando o argumentando, incluso, ¿por qué no también peleando y discutiendo sobre algunas interpretaciones? Es mejor eso que cualquier otra cosa, Señor. Mejor entretenernos con disputas bíblicas que con cualquier otra cosa. Padre amado, pero siempre buscando la verdad, siempre por amor, siempre para conocerte, Señor. Porque mientras más la conozco, no simplemente adoro al Dios intelecto, Señor, no. Es para conocerte a ti más, para poder amarte más. Queremos conocerte, caer rendidos, enamorados de ti, Señor. Y demostrarte que estamos enamorados de ti al encontrarnos contigo día a día con tu palabra. Que no podamos vivir sin ella, Señor. Enamóranos, Dios, y ayúdanos a seguir fieles, abriendo este libro diariamente para encontrarnos contigo, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados.